A continuación, me permito presentar a la doctora Cielo Ríos. Ella es médica de la Universidad de Cartagena, es especialista en gerencia administrativa de salud, Universidad de Córdoba, magíster en salud pública de la Universidad de Londres y magíster en VIH de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Es compañera, ella es profesional especializada de los temas de infección de transmisión sexual, VIH, hepatitis, del área funcional de población y desarrollo de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social. Muy buenos días a todos y todas. Qué pena con ustedes, pero parece que hay un problema con la cámara, entonces no va a ser posible pues realmente podernos ver un poco más directamente. Bueno, quiero hablarles sobre la detección de la gestación y detección de ITS en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Muy bien. El tema de detección de ITS y de gestación solo se inicia a partir del momento de la adolescencia. En la infancia, pues no son intervenciones que no están contempladas. Sin embargo, tenemos que recordar que en los casos de sospecha de violencia sexual, pues sería necesario ordenar algunas de estas pruebas así sean menores de esta edad. Frente a la adolescencia, la siguiente, por favor. En el periodo de los 12 a los 17 años. El objetivo de las intervenciones en esta fase, en esta etapa de la vida, es valorar el proceso de crecimiento y desarrollo de los adolescentes, verificar la presencia de riesgos que amenacen su salud y generar condiciones para la adopción de estilos de vida saludables y prácticas de cuidado protectoras. Entonces, es una oportunidad que tenemos de no solo pues realizar pruebas porque estén incluidas dentro de la ruta, sino hacer una valoración mucho más integral, evaluando desde sus condiciones de vida en general y a partir de ahí y de los mismos resultados que se vayan presentando, pues hacer todo el tema de la promoción de los estilos de vida saludable. La siguiente, por favor. Las intervenciones que tenemos en este momento, en esta etapa del curso de vida son la prueba rápida treponémica. Acá tenemos el CUPS de la prueba, que se prescribe de acuerdo al riesgo de exposición. En este caso, relaciones sexuales sin protección. Debemos tener presente de que si se debe hacer una exploración frente al tema del uso del condón y también de la forma en que se utiliza el condón, porque muchas veces pueden decir que sí lo utilizan, pero puede haber fallas también en la forma en la que se utiliza el condón. Entonces es necesario también preguntar al respecto para que, a pesar de que puedan estar utilizándolo, nos podamos asegurar de que el uso es correcto y no solo correcto, sino también consistente. Si cuando no se presenta este uso consistente, sino que con unas parejas sí, con otras parejas no, pues ahí tenemos un factor de riesgo que debe motivar la prescripción de la prueba. Esta prueba debe ser realizada. Voy a hacer acá una anotación, aunque voy a hacer un poco más de aclaraciones más adelante, y es que al momento de construcción de la resolución 3280, pues el talento humano en salud que estaba autorizado para realización de pruebas rápidas diferentes a los profesionales de bacteriología, pues eran los profesionales de medicina, de enfermería y los técnicos auxiliares en enfermería. Por ese mismo motivo, en la resolución 3280, estos son los 3 perfiles de talento humano que aparecen para la realización de pruebas rápidas, no solo la treponémica, sino también la de VIH. Sin embargo, recordemos que posterior a la emisión de la resolución 3280, el año pasado, se emitió la resolución 1314, que deroga la resolución 2338 del 2013 y en la cual se amplían estos perfiles. Entonces, ahorita voy a entrar un poco más en detalle cuáles son las modificaciones que hizo la 1314, pero pues solo para mencionar de que a pesar de que se encuentren solo estos 3 perfiles mencionados en la 3280, pues el hecho de que la 1314 es una norma posterior y permite que lo hagan otros perfiles adicionales, pues amplía también este talento humano. Esto, pues, por supuesto, se realiza en el marco de una consulta de atención en salud por enfermería, medicina general o medicina familiar en la adolescencia. La segunda de estas pruebas es la prueba rápida para VIH, que también está dada
que se debe ofrecer también de acuerdo a las exposiciones de riesgo, es decir, relaciones sexuales sin protección. La asesoría pre y post-test que se encuentran incluidas en este momento en la resolución 3280 tienen una situación similar al talento humano que realiza la prueba rápida. ¿Por qué? Porque en la resolución 1314 hubo un cambio en el tema de asesoría, ya no se establece o se denomina exactamente como asesoría pre y post, se cambió por procesos de información en salud, y de hecho la resolución 1314 pues estipula los temas mínimos que debe comprender ese proceso de información. Acá pues menciona y los establece como talento humano el profesional en medicina general y profesional en enfermería. Sin embargo, si nos vamos a la 1314, pues vamos a encontrar de que la 1314 lo amplió y establece que estos procesos de información en salud para la prueba de VIH y que ya no son solo para la prueba de VIH, sino que aplican para las 4 pruebas que regula la 1314. Puede ser realizado tanto por la persona que prescribe la prueba, por la persona que realiza la prueba o por las personas que son responsables de los procesos de educación en salud en la IPS, de acuerdo al proceso que establezca la IPS para la oferta de las pruebas y de las diferentes intervenciones. Entonces, estos son puntos claves en lo que estamos hablando el día de hoy. La prueba de embarazo pues se debe ofrecer en casos de retraso menstrual u otros signos o síntomas que puedan sugerir sospecha de un embarazo, y pues está a cargo del talento humano de profesionales de medicina general, profesionales en enfermería y técnicos auxiliares en enfermería. Y a pesar de que el suministro de preservativos, pues ya habló mi compañero Pablo Rodríguez al respecto, se encuentra dentro de la atención en salud para la anticoncepción, quise colocarlos en este ítem específico sobre ITS, debido a de que es fundamental el tema del suministro de preservativos para la prevención de las ITS. Entonces, a pesar de que en la resolución 3280, pues indica de que para todos los hombres y mujeres en edad fértil, para la prevención del embarazo, debemos tener presente que toda persona que ya se encuentra teniendo relaciones sexuales, pues igualmente debe recibir también los preservativos, no solo cuando ya está enfermo, debemos contemplarlo para la prevención de las ITS. Y si recordemos que en ese sentido podemos aplicar la doble protección, que no es necesario que sea exclusivamente, por ejemplo, las pastillas, si ese es el método que escoge, por ejemplo, la adolescente, sino que también para la prevención de las ITS y una ayuda adicional, llamémoslo así, en la prevención del embarazo, pues se deben hacer entrega también de preservativos. Estos están contemplados dentro de la 3280 a demanda y a partir de los 14 años. La siguiente, por favor. Entonces, acá voy a profundizar un poquito con lo que les mencionaba de la 1314, que fue la resolución por la cual se adoptaron los lineamientos para realización de pruebas rápidas fuera del laboratorio clínico para el diagnóstico temprano de la infección por VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hizo la 1314? Amplió las pruebas. Recordemos, antes solo contemplaba VIH y sífilis. En esta resolución se contemplaron también hepatitis B y hepatitis C. Por ese motivo, y dado de que ya estaba tramitándose la modificación de la 2338 al momento de la expedición de la 3280, pues se colocó dentro de los procesos de atención de la realización de pruebas rápidas también de estos dos eventos. Se ampliaron los perfiles, permite la realización de pruebas confirmatorias para VIH con una segunda prueba rápida. Establece un link entre prestadores, ONGs y OBCs que también pueden realizar las pruebas, siempre y cuando cumplan con los requisitos del talento humano que debe estar formado o entrenado en la realización de las pruebas. Amplía las instituciones que pueden realizar el entrenamiento. Recordemos que antes solo los laboratorios de salud pública podían realizar el entrenamiento en las pruebas rápidas. Hoy en día hay otras instituciones adicionales que lo pueden hacer, como las facultades de bacteriología, los laboratorios que ya son escenarios de procesos de docencia y que cumplen con los estándares de
de salud pública. Y como les mencionaba, esta misma resolución cambia la asesoría pre y post o la denominación como asesoría pre y post a procesos de información, ya no solo para VIH, sino para todos los eventos, con unos mínimos de información. Se incluye también un artículo de confidencialidad. La siguiente, por favor. Entonces, las 4 pruebas, las que ya habíamos mencionado, VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C. La siguiente, por favor. Y en la misma resolución se establece cuáles son los criterios mínimos de sensibilidad y especificidad que deben cumplir las pruebas para su realización, de manera de que sean realmente útiles y nos estén aportando la información que requerimos de ellas. La siguiente. Estos son los perfiles. Recordemos, antes solo era médico, enfermera o los auxiliares en enfermería. Ahora la 1314 lo extendió a que pueden ser 4 tipos de profesionales, los de odontología, fisioterapia, enfermería y medicina, y 6 tipos de auxiliares. Entonces están los auxiliares de laboratorio clínico, que ya no se forman de esa manera, pero que hay un importante número de personas ya formadas como auxiliares de laboratorio, auxiliares en servicios farmacéuticos, auxiliares en salud pública, los auxiliares de consultorio odontológico, que se les denominaba así antes, hoy en día se denominan auxiliares en salud oral, y auxiliares en enfermería. Es necesario tener presente que la resolución 1314 también permite que las pruebas y el entrenamiento lo puedan hacer gestores comunitarios con base en lo que estableció la resolución 3100 de 2019, es decir, son personas que están en una IPS, que están siendo supervisados desde dicha IPS, que se encuentran en zonas rurales, en donde pues no se tiene otro tipo de formador o de profesionales o auxiliares. Entonces, esas son las otras personas que también quedaron incluidas dentro de la 1314. No es cualquier tipo de gestor comunitario, sino los que cumplen con lo que establece esta resolución. La siguiente. Y recordemos que en la misma 1314 se establecieron unos sistemas de información para el reporte de las pruebas. Entonces, uno de esos, cuando la prueba se realiza en una IPS, pues se deberá reportar a través del RIPS. Cuando la prueba se realiza en un entorno comunitario, en el marco del plan de intervenciones colectivas o a partir de ONGs u OBCs, organizaciones de base comunitaria, pues deberá reportarse al Cisco-SCR. La resolución dice que al sistema de información que el ministerio determine, es decir, el Cisco-SCR es el sistema de información que ya está adoptando el ministerio de parte del proyecto VIH del Fondo Mundial, que fue el que desarrolló inicialmente este sistema de información. Ya se ha iniciado su difusión y próximamente esperamos poder emitirse a un oficio o una circular que ya termine de oficializar de que ese es el sistema de información para dicho reporte cuando la prueba se hace a nivel comunitario. Pues en este caso estamos hablando de contextos institucionales, la reporte sería a través de RIPS. Establece criterios mínimos de sensibilidad y especificidad, amplía los contenidos del entrenamiento, también tiene un ítem específico de medidas de bioseguridad y alistamiento de pruebas, amplía directrices sobre control de calidad y se retiraron del documento pues los algoritmos diagnósticos porque sabíamos que iban a cambiar cuando se hiciese la emisión de las nuevas guías de práctica clínica que ya están próximas a oficializarse, las nuevas guías de VIH y las guías de hepatitis B y C pues que aún continúan vigentes. La siguiente, por favor. Bueno, aquí quiero resaltar estos 2 artículos. Uno, pues recordar que a partir del momento en que fue emitida la resolución, por supuesto, pues deroga la 2338, entonces la deroga íntegramente, porque a veces aún nos preguntan cosas de la 2338, especialmente relacionado con temas de capacitación en asesoría pre y post. Lo que era antes la capacitación para asesoría pre y post, que tenía un certificado específico, realmente queda involucrado, queda inmerso dentro de los procesos de capacitación para la realización de las pruebas rápidas, de manera de que, como les había mencionado al principio, quien realiza la prueba pueda también hacer los procesos de información relacionados con estas 4 pruebas. Igualmente recordar
que la resolución establece que el anexo técnico deberá ser adoptado e implementado por todas las instituciones que decidan ofertar acciones de formación continua en el entrenamiento en las pruebas rápidas o realizar las pruebas rápidas, tanto para VIH, sífilis, hepatitis B o C, o aquellas instituciones que tengan relación con este tipo de actividades. Entonces, tenerlo presente. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, pasamos entonces a la etapa de juventud. En la etapa de juventud que va de los 18 a los 28 años, hay dos objetivos fundamentales de las intervenciones que se plantean en esa etapa. Son identificar tempranamente la exposición a factores de riesgo con el fin de prevenirlos o derivarlos para su manejo oportuno, y el fortalecimiento de los estilos de vida saludables y prácticas de cuidado protectoras de la salud como elemento protector para toda la vida. Entonces, la siguiente. Las intervenciones entonces que tenemos nuevamente la prueba rápida treponémica bajo las mismas condiciones que ya la teníamos para el grupo de adolescentes, la prueba rápida para VIH, la asesoría, como la denominábamos antes, pre y post para VIH, y empiezan a aparecer ya en este momento las pruebas rápidas para hepatitis B y C. Entonces, para hepatitis B, la prueba se le debe ofrecer. María Fernanda, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Para la prueba de hepatitis B se debe ofrecer a aquellas personas que tengan exposición al riesgo. En este caso, nuevamente, la principal vía de transmisión de la hepatitis B son las relaciones sexuales sin protección. Entonces, por ese motivo, este es el factor principal ante el cual se debe prescribir la prueba. Pero si nos vamos posteriormente, si avanzamos en la 3280, se especifica de que debe estar ofreciéndosele a las personas que nacieron antes de 1996. Y esto está relacionado con los procesos de vacunación que lleva el país desde el año de 1993. Dimos ahí como un periodo de gabela de 3 años, porque ustedes saben que siempre al principio, pues hay unos altos y bajos en la implementación. La vacuna que se utilizaba al principio no es necesariamente la que se ha utilizado ya más recientemente. Entonces, básicamente, esta intervención se debe ofrecer, o esta prueba se debe ofrecer en el marco de esta ruta a quienes hayan nacido antes de 1996 y que tengan el factor de riesgo, que son las relaciones sexuales sin protección. Es un factor de riesgo bastante amplio, pero recordemos que la hepatitis B es una infección que incluso tiene una mayor prevalencia en el país que el VIH y que adicionalmente, pues ese es su principal mecanismo. Entonces, por ese motivo y además porque aquellas personas que pues nunca fueron vacunadas tienen unas prevalencias incluso mayores que los que fueron nacidos después de ese momento. Ahorita vamos a mirar un poco al respecto. Y también aparece la prueba rápida para hepatitis C, que se establece en este momento de la vida, en este momento del curso de vida, para aquellas personas que tengan antecedentes de transfusiones de sangre antes de 1996. ¿Por qué antes de 1996? Porque recordemos que el virus de la hepatitis C fue descubierto alrededor de los 80, las pruebas aparecieron también alrededor de los inicios de los 90 y en el momento en que ya en el país empezó a hacer tamizaje para hepatitis C en las donaciones de sangre alrededor de 1993, ya con un 100% de donaciones tamizadas hacia el año 96. Entonces, este se considera que fue el principal factor de riesgo para hepatitis C en el país hasta el año de 1996. Por eso, cuando se identifique este antecedente, se debe prescribir la prueba independiente de la edad de la persona, que pues igual ya estamos, estas personas que nacieron incluso alguien que haya nacido en el 96, al día de hoy ya tiene alrededor de unos 25 años. Entonces, por ese motivo, pues aplica en este grupo de edad, ya a partir de los 22, 28 años, pues este grupo de edad le aplica. La siguiente, por favor. Entonces, este es solo para mostrar un poco cómo ha sido el comportamiento de las coberturas de vacunación contra hepatitis B en Colombia.
¿Y por qué colocamos que a partir del 96, pues entonces todas las personas nacidas antes del 96 se les deberá ofrecer la prueba de hepatitis B en caso de relaciones sexuales sin protección? La siguiente. Igualmente, en el ejercicio que nosotros hicimos de estimaciones, si ustedes se podrán dar cuenta que de 0 a 25 años la prevalencia en el país está estimada a ser menor al 0.2%, mientras que de los 25 años en adelante dramáticamente se aumenta esta prevalencia, llegando incluso a un pico alrededor de 1.5% en las personas alrededor de los 50 años. Entonces, estas son las poblaciones en quienes debemos enfocar todos nuestros esfuerzos de tamizaje para encontrar las personas que aún tienen hepatitis B y que aún no lo saben en el país. Quiero hacer la anotación acá de que de acuerdo a las estimaciones que realizamos, la prevalencia global es de alrededor del 0.73%, con alrededor de 350.000 casos en el país, pero de los cuales solo se diagnostican cerca de 3.000 por año. Entonces estamos muy atrás en el diagnóstico de la hepatitis B en Colombia. Siguiente. Y esta solamente para resaltar el factor de riesgo de las transfusiones antes de 1996, pero quiero mencionar de que todas las personas que se inyectan drogas, este es el principal factor de riesgo para hepatitis C hoy en día. Estas personas no quedaron incluidas en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud porque su tamizaje obligatorio queda en la ruta para la atención por trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, en el momento en que la ruta de SPA o de sustancias psicoactivas sea publicada, pues nos vamos a dar cuenta que toda persona con antecedentes de consumo, pues deberá realizársele también la prueba para hepatitis C. Por ahora, y pues enmarcándonos en lo que tenemos en la 3280, pues toda persona que tiene antecedentes de transfusiones antes del 96. Siguiente. Bueno, y las dos intervenciones adicionales en este grupo de edad son la prueba de embarazo, nuevamente en los casos de sospecha, y nuevamente resaltar el tema de suministro de preservativos, no solo para la salud, para la anticoncepción, sino también para la prevención de ITS. Siguiente. Bueno, nos vamos entonces al grupo de la adultez de 29 a 59 años de edad, en donde el objetivo de las intervenciones pues, es consolidar los aprendizajes de vida que ya han adquirido las personas a este momento y fortalecer las capacidades aprendidas para posibilitar el crecimiento y logro de los objetivos planteados ya por cada individuo. Siguiente. En esta, nuevamente tenemos la prueba rápida treponémica, porque sífilis sigue siendo una de las principales ITS en el país. La prueba rápida para VIH, de acuerdo con las mismas condiciones que ya lo hemos visto en los otros grupos de edad. La asesoría pre y post, en este caso los procesos de información. La prueba rápida para hepatitis B, ya ustedes se darán cuenta de que en este grupo aplican mucho más, no hay un momento en que se inicie o no la oferta o deba iniciarse o no la oferta de la prueba rápida de hepatitis B, sino que ya aplica para todo el grupo poblacional. Y la prueba rápida para hepatitis C. Aquí sí tenemos nuevamente un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Que la prueba de hepatitis C a partir de los 50 años de edad debe realizarse por lo menos una vez en la vida, por el hecho de que aquellas personas que tuvieron antecedentes de transfusiones, pues van a estar ya la mayor parte de ellos en este grupo de edad. Además, porque la hepatitis C no solamente tiene este como factor de riesgo, sino también intervenciones, por ejemplo, en los contextos de salud que se realizaron sin apropiados métodos de control de infecciones o realización de tatuajes u otros tipos de situaciones en los cuales se llegó a presentar también, se pudo haber presentado la infección. La siguiente, por favor. Listo. Entonces, esta es nuestra curva de prevalencia de hepatitis C en Colombia. Fue estimada en el año 2017, pero en realidad pues no consideramos que haya mayores variaciones. Se estima que la prevalencia de hepatitis C es de alrededor del 0.66%. Y como ustedes se pueden dar cuenta, en los grupos de edad en los cuales se encuentra el mayor número de casos, pues están alrededor de los 45 años en adelante.
tenemos un importante grupo de personas que están aún sin diagnosticar para hepatitis C. Por esa razón, toda persona de 50 en adelante, pues deberá realizársele la prueba de hepatitis C por lo menos una vez en su vida. La siguiente. Bueno, y nuevamente, aún dentro de este grupo, pues tenemos la prueba de embarazo hasta los 49 años de edad y el suministro de preservativos. La siguiente, por favor. Llegamos entonces al último grupo, es ya en el momento de curso de vida de la vejez a partir de los 60 años. Siguiente. Y en este grupo, pues el objetivo de las intervenciones pues son la protección de las prácticas de cuidado de la salud, la identificación oportuna de exposición a riesgos y la detección temprana de alteraciones que afecten negativamente la salud con el fin de derivarlas para su manejo oportuno. La siguiente. Entonces tenemos la prueba rápida treponémica, la prueba rápida para VIH, la asesoría o procesos de información para los eventos, la prueba rápida para hepatitis B. Recordemos lo que les decía, que de 50 años en adelante es donde tenemos las más altas prevalencias para hepatitis B en el país. Y la prueba rápida para hepatitis C, que en este grupo pues ya aplica para todos ellos, porque se inició a partir de los 50 años en adelante. La siguiente. Aquí quiero destacar de que a pesar de que ya es el grupo de edad de 60 en adelante, no nos podemos descuidar frente a la identificación de ITS, porque algunas veces ya como la persona tiene 60, 65, ya no le quieren ofrecer la prueba o ya hay más resistencia, a veces también, por supuesto, de parte de los pacientes a las pruebas, pero resulta de que sí, de que a pesar de que la mayor carga de enfermedad, por ejemplo, en este caso acá de VIH, se da en los grupos jóvenes, en los grupos de 60 en adelante aún también presentamos casos. Aquí estamos hablando de casos nuevos, por ejemplo. Entonces, aún de los 60 en adelante, aún vamos a poder encontrar personas que se hayan reinfectado, algunos de ellos recientemente y otros que se pudieron haber infectado en otros momentos de la vida, pero que solo a ese momento ya empiezan a presentar los signos y síntomas de la enfermedad y que por tanto pues requieren también que se les ofrezca el tamizaje. Entonces, no lo descuidemos, no es que porque ya se llegó a los 60 y de ahí en adelante, la vida sexual aún puede continuar, por supuesto, aún continúa. Entonces, tengámoslo presente, hagamos la oferta de las pruebas tal como está establecido en el marco de la ruta y ayudemos a identificar a estas personas, porque cuando las personas se infectan, por ejemplo, para VIH, en fases más tardías de la vida, o sea, de 50, 60 años en adelante, la progresión de la enfermedad es mucho más rápida. Entonces, por ese motivo debemos tenerlo muy presente y realmente acogernos pues, a todas las recomendaciones que ya están establecidas en la resolución. Entonces, siguiente. En la última, para terminar, pues nuevamente, como les decía, como la vida sexual no termina a los 60, pues debemos también tener presente que de acuerdo a demanda se debe hacer el suministro de preservativos también en este grupo, en estas edades.